Bienvenidos a nuestros programas en los que estamos trabajando la sinodalidad. Es un tema recurrente en la vida de la iglesia, a lo largo de muchos años ha venido trabajándose porque es la iglesia del camino, es decir, la religión cristiana fue llamada así, del camino. Caminar juntos, sabernos escuchar, trabajar juntos. Eso de estar juntos siempre ha sido un poco el ideal desde que nuestro Señor Jesucristo comenzó la experiencia de hacer iglesia. En esta perspectiva nos encontramos ciertamente al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos con el momento particular de lo que fue la institución de la Sagrada Eucaristía, que estaba a punto de morir, pero en realidad la iglesia, que ya venía trabajándose desde la llamada a los discípulos, ahora recibe en el cenáculo, recibe ese gran regalo de la fracción del pan. Y luego, cuando Jesús resucita de entre los muertos, lo primero que nos plantea San Lucas en el capítulo 24 es que, habiendo él resucitado, acompaña a dos discípulos que están tristes ciertamente por la muerte del Señor, pero los acompaña, van hacia Emaús, y es en ese caminar hacia Emaús cuando le piden que se quede con ellos. Y él, ciertamente se queda en la fracción del pan. Son varios momentos importantes en los que la Sagrada Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, está insistiendo en estos encuentros en la fracción del pan. En el tema anterior reflexionamos cómo la fe es fruto de la escucha de la palabra predicada por los apóstoles, así como la comunidad crece siendo asidua a la escucha de la palabra, también celebra la fracción del pan, que es la Eucaristía, en la que se realiza la comunión con Jesús y con los hermanos. Así que captar el alcance, la importancia que tiene la fracción del pan en nuestro contexto celebrativo, viene desde aquellos momentos en el que las comunidades cristianas lo hacían. Así que descubrir la centralidad de la Sagrada Eucaristía en la vida cristiana y cómo en ella converge el camino de la fe iniciado en la escucha de la palabra y el bautismo. Vamos a tratar de presentar, quienes están trabajando en esto, presentar la relación existente entre la celebración sacramental y la realidad de vida, en donde uno transforma su vida y transforma a otro. Los textos principales que tenemos en esta oportunidad, son dos bíblicos y una citación de la Comisión Teológica Internacional. El primer texto ya recurrente en nuestros temas es el tema de Hechos 2:42. Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban de la fracción del pan y en las oraciones. Es este sumario importante de los Hechos de los Apóstoles en el que repetidamente va a aparecer como el ideal. Las comunidades deben escuchar la enseñanza apostólica, deben experimentar cómo compartir sus bienes, también asistir y participar activamente en la Eucaristía y por último, orar juntos. Otro texto que nos recuerda hoy, es 1 Corintios 11, 23 al 24.
Y a decir verdad, en el orden de los textos, este es el más antiguo. Dice el texto: porque yo recibí de parte del Señor aquello que les he transmitido, a saber que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Sabiendo pues que San Pablo se convierte al cristianismo, no conoció a Jesús históricamente, pero que ahora pues se ha convertido en el apóstol de las gentes. Y en este apostolado resalta un elemento muy importante que él dice: yo recibí en la comunidad cristiana. Recibí esto que les voy a transmitir. Y relata el momento de la institución de la Eucaristía. Por tanto, si más o menos la carta a los Corintios está escrita en los años 50, imaginémonos pues que de la vida de las comunidades cristianas, pues dista de la vida del Cristo histórico unos 15 años, ¿verdad? Y como pues ya en el pensamiento de Pablo dice: yo eso lo recibí en la comunidad. O sea, él se dio cuenta de que eso ya lo vivían en la comunidad. Y hay otros documentos, pues como la Didaje de los Apóstoles, que dista más o menos también por los mismos años. Otro documento en el que dice que, bueno, cómo se celebraba la Eucaristía. Datos extrabíblicos tenemos para afianzar, pues, en realidad la celebración eucarística que ha sido. Primero ha sido la práctica, lo que han practicado los apóstoles. Después se puso por escrito. No es que alguien se lo haya inventado, ponerlo por escrito y después hacerlo. No. Primero dice: yo recibí esto por tradición. El último de los textos que tenemos, el camino sinodal de la Iglesia, se plasma y se alimenta en la Eucaristía. Esta es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal como local, y para todos los fieles. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la celebración litúrgica y de una forma singular en la participación plena, consciente y activa en el banquete eucarístico. Hasta aquí los textos que tenemos como palabra. Ahora bien, ya acercándonos a hacer un poquito de comentario y prácticamente dar algunos lineamientos sobre cómo trabajar este tema, se nos pone aquí: escuchemos con oído de discípulo. 1. Celebramos la cena del Señor reunidos, pero no unidos. Bueno, es la afirmación que tiene aquí el documento. Nuestra celebración eucarística no siempre representa unidad, solidaridad y misericordia. Bueno, es que la práctica así ha sido, ¿no? Muchos de los que hemos recibido la fe por tradición, pero en el sentido de ir a misa porque me lo mandan o porque me llevan, en realidad eso no ha funcionado. Muchas de las personas van a misa porque lo ven como una obligación, y algunos padres tan generosos le dicen a los hijos: si vas a misa, yo te doy un premio. Pues así sí. Pero el problema de eso es que las personas no le prestan la atención necesaria a la celebración litúrgica, que como lo manda la Iglesia, debe ser consciente y participativa. Por eso es que a la afirmación que dice, bueno, celebramos la cena del Señor reunidos, pero no unidos. Bueno, no es nada nuevo que los que van a misa, pues entramos, yo así lo observo,
Observamos en la misa que la gente pues está en el rito, contesta, incluso en el momento de la paz, pues la gente se saluda, se da el rito de la paz, pero después vamos a comulgar, pues todo bien, ¿va? Pero cuando uno sale de la iglesia, en el atrio, nadie se conoce, ni se saluda. Si te vi, no te conozco. Entonces es una experiencia pues un poco particular que tenemos en la vida de la iglesia que no va, porque ya veremos como también en la síntesis arquidiocesana del sínodo, los laicos expresaron la división social que vive nuestro país, el tema social, cómo están pues polarizados, que hace falta la voz profética de la iglesia frente a todo problema pues de lo que es la promoción de la dignidad humana y también un rechazo, dice, a la corrupción. Bueno, somos conscientes que son temas que reclaman de parte de la iglesia pues un comentario, una dirección, cómo pensar. Es verdad, pues los laicos en ese sentido pues tienen razón. Sin embargo, hay una cuestión que también me ha llamado la atención en los años de ministerio, y es que todo aquello que tiene que ver con, diríamos, con participación tanto en el rito litúrgico como en otras actividades de la iglesia, siempre y cuando sean de carácter festivo, pues ahí está nuestra gente. Pero cuando se trata de la formación, diríamos en la fe, pues eso no le gusta a la gente. Le gusta a la gente participar en actividades de la iglesia de carácter lúdico, pero no de formación cristiana. Entonces ahí tenemos un problema serio. Y lo mismo nos pasa en la familia. La familia pues desconoce los principios de la vida cristiana, los derechos humanos, la defensa de la vida. Por eso se cometen pues muchos errores, ¿va? Y graves pecados. Por ejemplo, el aborto, la desnutrición, la pobreza, la exclusión ecológica, etc. Pues son temas que a veces se abusa dentro del mismo ámbito familiar. Pero como nadie ha tenido una formación que le diga al otro, mira, te estás equivocado, esto no es de la vida cristiana, pues por esa razón pienso que es mejor para muchas personas no tocar el tema. Pero evaluemos desde el Evangelio la fracción del pan, la Eucaristía, tomándola según San Lucas. San Lucas, naturalmente en la última cena, tiene el relato al que aludió San Pablo, porque San Pablo fue el maestro de Lucas, y Lucas redactó el texto después en los años 80, ya sobre este asunto de la Eucaristía. Y San Lucas dice que Jesús, pues, así como multiplicó los panes, también en la última cena estuvo en esta celebración y cita los 4 momentos importantes de toda acción litúrgica. Dice que Jesús tomó los panes, 1, 2, dio gracias, 3, los partió y 4, los entregó a los discípulos. Ese es un como esquema que aparece en las multiplicaciones de los panes, esos 4 momentos. Y curiosamente en la institución de la Eucaristía también decimos lo mismo. Cuando estamos en misa decimos Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo y lo partió. Bueno, ahí está. Entonces
tanto, es decir, las palabras que se toman en la consagración son palabras que ya están en los evangelios. Así que la fracción del pan se le llama fracción porque es un pedazo. Antiguamente el pan era un pan sin levadura, un pan bastante duro, y que para compartirlo con los asistentes a la Eucaristía, pues se fraccionaba, se hacía un pedacito, se le entregaba a la gente. Y eso es lo que tenemos en la Santa Misa. Y es lo que San Pablo pues le recuerda a los corintios. Pero ¿a qué vamos? Que si comemos una fracción, es decir, una partecita, dice San Pablo que todos formamos un solo pan. Y es verdad. Entonces yo me como una fracción, el otro se come otra fracción. Y como si se tratara de unir de nuevo este pan fraccionado, dice el apóstol, que de la misma manera estamos nosotros ligados, unidos en la comunión de vida. Por eso en el numeral 3, pilar de la vida cristiana, se trata de eso, como San Lucas nos ofrece una síntesis de eso para indicar que la fracción del pan, por ese espíritu que tiene, pues es principio y expresión de la unidad. Es la llegada de un caminar previo, porque así como lo plantea San Lucas en el capítulo 24, la escucha de la palabra y luego la comunión y la oración. Todos estos elementos están relacionados mutuamente y tiempo después quedarán integrados en la celebración eucarística. La segunda alusión presenta la fracción del pan como un momento privilegiado de fraternidad. Entonces se trata de vivir en este espíritu en el que nos hemos hermanado. ¿Por qué nos hemos hermanado? Porque el pan pues va a nuestro cuerpo, su sangre va a nuestras venas y tenemos el mismo cuerpo de Cristo y la misma sangre de Cristo, la cual pues nos hermana. El pan que da la vida. Se trata de Jesús mismo, y la expresión pan es porque es alimento. Así que la comunidad cristiana reunida en Tróade, en Hechos 27, celebra la fracción del pan el primer día de la semana. Este es otro dato que nos va a dar San Lucas, que esas reuniones se llevaban a cabo en la asamblea en la noche del sábado. Y durante la noche pasaba la gran celebración, era bastante larga. No es como ahora pues que es de 1 hora, no. En ese tiempo comenzaba el atardecer y terminaba el amanecer, imagínense. Bueno, primero porque eran perseguidos y segundo porque los cristianos estaban ansiosos de conocer sobre Jesucristo. La Eucaristía pues ahora en los documentos del Vaticano II nos dirán que son fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso, según el libro de los Hechos, estaban de acuerdo y tenían todo en común. ¿A qué nos debe llevar la Eucaristía? A vivir en comunión, y comunión de bienes. Quizás esto nos cueste un poco porque estamos mal acostumbrados a recibir de la iglesia, pero poco dar para la iglesia. Y como le está la expresión que somos cuerpo de Cristo, todos trabajando es como un cuerpo que está funcionando, el cuerpo de Cristo en el mundo. Así que finalmente una llamada de atención sobre la falta de caridad que lo plantea también en la 1 Corintios 11, 17 al 22. ¿En qué consistía esta falta de caridad? Bueno, ya San Pablo insistía en que no estaba bien que se hicieran pues diferencias sociales, ¿verdad?
Y resulta que en la primera comunidad, particularmente en Corinto, había gente que pues tenía su dinerito y comía muy bien, pero no esperaba a los pobres para compartir. Entonces, cuando se dan esas diferencias sociales, San Pablo les llama la atención a las gentes para que entren en perfecta comunión. La Eucaristía pues tiene gestos, partir el pan y bendecir la copa, que invitan a compartir un momento de comunión con Dios y con los hermanos. Entonces también podemos plantearnos si realmente nosotros como cristianos estamos haciendo este trabajo de común unión, porque la Cena del Señor, según el numeral 7 de nuestro manual, la Cena del Señor pues es una alianza de amor, es un banquete, es el banquete eucarístico, el banquete de la alianza. Y cuando celebramos alianzas, pues en el Antiguo Testamento hay mucho de esto, porque renovaban la alianza, y nosotros también renovamos la alianza. Decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, este cuerpo entregado y esta sangre derramada es la que recibimos en la Eucaristía. Así que una invitación pues que nos pone el manual es a examinar nuestras celebraciones eucarísticas. Pablo quiere que en la comunidad de Corinto y en la nuestra se haga un examen de conciencia. Los cristianos que celebran dividido la cena del Señor profanan su cuerpo y sangre. Los que no evitan humillar a los pobres no han comprendido el significado del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A eso se refiere Pablo cuando habla de recibir indignamente el cuerpo del Señor o no discernir su cuerpo. Bien, como ven, San Pablo está interesado en que no se hagan cosas indebidas, sino que se viva lo que significa la comunión. Es un pan partido, una fracción del pan, y por lo tanto yo soy cuerpo y sangre de Cristo. Caminemos juntos pues a la conversión. Todos tenemos que convertirnos, es decir, cambio de mentalidad. Los que hemos vivido una religiosidad pues tradicional, pues entrarle ya de nuevo al conocimiento del Evangelio. Por esta razón pues les invitamos a que esta reflexión que se hace pues tenga su efecto en este posible cambio de mentalidad. Veamos de una forma nueva las cosas, es lo que Dios nos pide. Gracias por su atención.